Muy buenos días, damas y caballeros. Sean bienvenidos al curso de especialización Crimen Organizado Transnacional. El día de hoy tendremos la lección número 6, en donde hablaremos de la dinámica del crimen organizado transnacional, fenómenos y respuestas, y a grandes rasgos hablaremos sobre las sanciones internacionales. El tema será desarrollado por el doctor Ricardo Gómez Hedge, experto en el tema, además de ser expositor del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, a quien tendré el gusto de presentarles leyendo una trayectoria de su currículum profesional. El doctor tiene un doctorado en Filosofía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz, Universidad de El Salvador, maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Tecnológica, licenciatura en Ciencias Políticas, Universidad Nueva San Salvador. Dentro de su experiencia laboral, es experto especialista de oficinas de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, asesor, Dirección de Política de Defensa, Ministerio de la Defensa Nacional de El Salvador, docente y experto, Seguridad Pública, Colegio de Altos Estudios Estratégicos, Comando de Doctrina y Educación Militar, Fuerza Armada de El Salvador, coordinador, Área de Análisis, Inspectoría General de la PNC, coordinador, Área de Conducta Policial, Inspectoría General de la PNC, enlace, Inspectoría General Unión Europea en materia de órganos de fiscalización externa e interna con el programa de consolidación de las instituciones policiales de El Salvador, delegado departamental, Inspectoría General de la PNC, miembro suplente, representante de la Dirección General de la Comisión de Ética de la Policía Nacional Civil. En la docencia, es profesor invitado al curso Combatiendo el Crimen Organizado Transnacional y las Redes Ilícitas en las Américas del Centro William J. Perry. Es docente de organismos internacionales de la Universidad Tecnológica, docente de Seguridad Pública, curso de Seguridad y Desarrollo Nacional, Colegio de Altos Estudios Estratégicos, Comando de Doctrina y Educación Militar, Fuerza Armada de El Salvador, docente, curso de la Defensa Nacional, Colegio de Altos Estudios Estratégicos, Comando de Doctrina. Doctor, es un gusto escucharlo y lo dejamos en el uso de la palabra. Bienvenido. En este momento no tiene habilitado el micrófono, doctor. Muchas gracias. Eso siempre pasa, se le olvida a uno activar el micrófono. Hoy sí ya me están oyendo. Así es, doctor, lo escuchamos. Excelente, muchísimas gracias. Yo agradezco al INES por la invitación de poderme dirigir a sus distinguidos alumnos. Y bueno, vamos a comenzar porque, como dicen, el tiempo apremia. Voy a poner la presentación y por favor me avisa cuando ya esté en modo de presentación, que ya la estén viendo. Ya lo tenemos. Ok, solo denme un chancecito para quitar. Bueno, buenos días y como les dije, pues es un gran privilegio estar con ustedes este día en el que voy a desarrollar el siguiente tema que se llama la dinámica del crimen organizado internacional, fenómeno y respuesta. Bueno, el desarrollo que vamos a seguir es el siguiente, una pequeña introducción. Luego vamos a hablar de los factores potenciadores del crimen organizado transnacional. Luego vamos a ver los efectos perniciosos del crimen organizado transnacional en los países de Centroamérica y en realidad en todos los estados. Y por último, la respuesta, sobre todo la respuesta internacional y desde que Naciones Unidas pues se da este fenómeno. Bueno, ¿cuáles son las características del crimen organizado? El criminólogo Jay Almanís, luego de estudiar más de 100 y pico de definiciones de crimen organizado, dijo que el crimen organizado tiene las siguientes características. En primer lugar, tiene una jerarquía organizada. Segundo, hace uso o amenaza del uso de la fuerza. Tercero, sus utilidades los logra por medio del crimen. Cuarto, utiliza la corrupción como instrumento para garantizar la impunidad. Y por último, tiene una gran demanda pública de los servicios ilegales que ellos propician o brindan. Bueno, ¿y cuáles son todos estos tipos? Pues tenemos terrorismo,
tenemos narcotráfico, tenemos drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas, tenemos piratería, tenemos trata de personas, tenemos tráfico de personas, tenemos minería ilegal, tenemos tráfico de armas, tenemos tráfico de vida silvestre y pues lo último, el cibercrimen. Y aquí podemos ver en este video ataques en momento real. Si se dan cuenta, ya habían habido más de 31 millones de ataques en un día. Y ahí pueden ver cómo se van hacia los diferentes países del mundo los ataques, que quizás la nueva cara del crimen organizado transnacional. Las organizaciones de crimen organizado transnacional son actores racionales que lo que buscan es maximizar ganancias por medio de las actividades ilegales. Las actividades del crimen organizado, como ya vimos en la introducción, son de variadas. Tenemos la prestación de servicios ilícitos, y aquí tenemos servicios sexuales, juegos ilegales y tráfico humano y trata de personas, como el sicariato. Actividades de crimen organizado en la procuración de productos ilícitos tenemos el tráfico de drogas, el tráfico de armas y la falsificación y piratería, así como los bienes robados y hurtados. Actividades del crimen organizado. En actividades predatorias tenemos el secuestro, la extorsión y actividades del crimen organizado. En la parte de infiltración de negocios ilícitos tenemos el lavado de dinero y el fraude o contrabando. Y como ya les decía, pues esta nueva cara del crimen, que es el cibercrimen. Las organizaciones de crimen organizado transnacional, como veíamos, eran actores racionales que buscaban maximizar sus ganancias por medio de las actividades legales y que son potenciadas por las fuerzas de mercado y por la oportunidad. Igualmente, ellos siempre van a buscar tres cosas. Uno, consolidar sus mercados. Dos, diversificarse. Y tres, proteger su cadena de suministros y territorios. Uno de los grandes errores en el combate al crimen organizado es concentrarse en los individuos y no en las organizaciones. Y esto, digamos, no es un error, porque la verdad que penalmente no se puede procesar una organización, se procesan individuos. Pero acá lo que pasa y ocurre es lo que se conoce como el fenómeno de la hidra. Se quita una cabeza e inmediatamente salen dos a suplantar a la persona o jefatura que han quitado. Las organizaciones criminales transnacionales deben de entenderse como lo que son, redes. Así solía verse una red de narcotráfico de manera lineal hace unos años atrás. Esta misma red de tráfico ahora se ve de esta manera, a manera de que se puedan ver todas las interrelaciones y actores que participan en la misma. Acá tenemos el cultivo, producción, distribución, comercialización, consumo, lavado de activos y la serie de personas, pues, que son nexos entre todos estos grandes núcleos de actividades de crimen organizado transnacional. O sea, el crimen organizado transnacional son redes. Otro error común es creer que el crimen organizado transnacional se vale de la violencia. La violencia es el último recurso, la última ratio que ellos van a ocupar, ya cuando todo lo demás ha fracasado. La verdad que el instrumento preferido de ellos es el dinero. ¿Por qué? Porque esto les permite la corrupción. Y disculpen esa foto tan horrible, pero la verdad que así de destructiva es la corrupción. Como ustedes saben, la corrupción socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento del crimen organizado.
También el crimen organizado va a estar involucrado en todo, y se lo vuelvo a repetir, en todo y toda actividad en que se genere dinero. Si no, acá en El Salvador, donde yo estoy basado, se dio un escándalo por el amaño de partidos de fútbol. Y poco sabíamos que esta era apenitas la punta de un iceberg de corrupción tremendo que llegaba a la misma presidencia de la FIFA. Gente que ya ha sido condenada por este caso. Y el dinero a estas organizaciones le sobra. Se calcula que anualmente estas organizaciones generan 2.2 mil millones de millones, o sea, 2.2 millones de millones, o como es en inglés, 2.2 trillones de dólares al año. O sea, muchas de estas organizaciones son mucho más, tienen una capacidad económica mucho más grande que muchos países. Ahora, esta gran cantidad de dinero es problema porque la mayoría se mueve a través de efectivo. Hasta hace poco tiempo que ha entrado en función las criptomonedas es que han empezado a utilizarlas, pero todavía la mayor parte del dinero se maneja en efectivo. Y para que vean el problema, un peso de $1 millón en monedas de $100, en billetes de $100 pesa 22 libras. Pesado, pero cualquiera lo puede cargar. Ya en billetes de 20 se aumenta a 110, ya está un poco más difícil. Y en billetes de 5, 440 libras, o sea, difícilmente alguien la va a poder manejar. Y mucho del dinero que se recoge, sobre todo en drogas, como ustedes saben, es dinero al menudeo. Y si no creen que este es problema, esta es la mayor incautación de dinero que se ha hecho en la historia. Ahí este dinero se le incautó a un empresario chino en el año 2007 que ni siquiera vendía droga, vendía los precursores para hacer las drogas. ¿Cuánto le incautaron a este señor que tenía en su casa? 205 millones de dólares. ¿Se pueden imaginar ustedes? 205 millones de dólares tenía este individuo en su casa en efectivo. Como vemos, esto es una lucha dispareja en que las organizaciones criminales son el sumo y muchos estados pequeños son el niño. O sea, tienen demasiados recursos económicos. Hay una manera de cómo se relaciona el crimen organizado con los estados. Acá tenemos que hay estados fuertes y hay estados débiles. Hay estados colusivos, o sea, aquellos que se tienen cierta relación con organizaciones criminales, y hay estados que son confrontativos. Un ejemplo de un estado fuerte confrontativo, podríamos estar hablando de los Estados Unidos de Norteamérica y Colombia. Un estado fuerte colusivo, pudiéramos estar hablando de México durante los años del PRI. Un estado débil confrontativo, pudiéramos hablar del México preelección del 2012, cuando se desató la guerra contra los carteles mexicanos y ya se designan las Fuerzas Armadas Mexicanas y a la Armada a combatir el crimen organizado transnacional dentro de las fronteras mexicanas. Y un estado débil colusivo, podemos hablar de la Rusia de los años 90 y prácticamente la Rusia de ahora, en que hay una total colusión entre el Estado y parte de ¿cómo se llama?, de crimen organizado, o hay cierta relación entre los mismos. Ahora, Centroamérica, ¿dónde lo ubico yo? Nosotros somos estados débiles tomando una cuestión de confrontación. Como ustedes bien saben, nosotros conformamos una área que se conoce como el Triángulo Norte, que lo conforma Guatemala, Honduras y El Salvador. Este Triángulo Norte se caracteriza por ser la región más violenta del mundo, aunque últimamente se han estado bajando estos índices de violencia. Una elevada presencia de pandillas, que por lo menos también aquí en El Salvador ya prácticamente están en un camino, por lo menos en cómo eran antes, a extinguirse. Y una de las mayores rutas de tránsito de drogas de sur a Norteamérica. Y por último, vemos que en los tres países las Fuerzas Armadas están fuertemente involucradas en materia de seguridad pública. Ahora,
Las principales actividades, disculpen, ahí quedó en El Salvador, pero es en realidad para toda Centroamérica, de crimen organizado en toda el área en Guatemala, cuáles son tráfico de drogas, tenemos las pandillas y tenemos también todas las otras actividades de crimen organizado, a saber, tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de dinero. Esta amenaza, estamos, así como están esos muchachos, al borde de la Biblia. ¿Por qué? Porque estas amenazas nosotros las tenemos que enfrentar con una gran fragilidad y una gran debilidad en nuestro sistema político, nuestro sistema judicial y nuestro sistema y nuestras instituciones. Y agravando la situación, también tenemos escasas oportunidades en nuestros países de que las personas puedan movilizarse social y económicamente por vías legales, así como una gran inequidad en la distribución del excedente económico generado en la economía, en la producción, perdón, y tenemos recursos no limitados, sino que limitadísimos para hacer frente a esta tremenda amenaza. Hay una serie de factores potenciadores que han expandido el crimen organizado y sobre todo en la región centroamericana. Tenemos factores geográficos. Como ustedes saben, Centroamérica es un puente, es virtualmente un puente entre Sur y Norteamérica. En este sentido, nuestro máximo activo estratégico, o sea, hacer ese punto, yo creo que pocos lugares en todo el mundo son más estratégicos que Centroamérica. Entonces, nuestro máximo activo estratégico de ser un puente entre Sur y Norteamérica se convierte en realidad en nuestro mayor problema. ¿Por qué? Porque nos convertimos en países de tránsito. ¿Y de tránsito de qué? De sur a norte van drogas, trata de personas, tráfico humano. Y de sur a norte viene para abajo dinero, armas, deportados. Tenemos fronteras políticas que tienen diferentes soberanías, diferentes leyes, diferentes fuerzas armadas, diferentes agencias de aplicación de la ley, todas las cuales se deben de tener que poner de acuerdo para poderle dar respuesta a estas amenazas. Hay que hacer memorándum de entendimiento, tratados, etc. También tenemos que a través de estas fronteras políticas transitan bienes, personas legales e ilegales, epidemias, ideas, información y todo tipo de cuestiones. Tenemos fronteras económicas. Tenemos el NAFTA, tenemos el Mercado Común Centroamericano, la Comunidad Andina, por ejemplo. Asimismo, tenemos fronteras culturales. Y como podemos ver en este mapa, nosotros, tanto Salvador, Guatemala y una parte de Honduras, somos parte de Mesoamérica, lo que quiere decir que tenemos más cercanía cultural con el sur y centro de México que con Nicaragua, Costa Rica o Panamá. Y por último tenemos las fronteras del crimen organizado, que aquí sencillamente no hay frontera. No hay reglas. Ellos van a buscar la manera más fácil de lograr llevar su producto a donde sea por la vía de menos resistencia. También tenemos factores históricos. Desde siempre, Centroamérica ha sido el centro de actividad. Durante la colonia eran las rutas del tesoro. Todo el tesoro que se extraía de América se concentraba, pasaba por el área centroamericana hacia La Habana y de ahí se iba custodiado hacia España. Pero todo acá lo que generó fue que esta zona desde siempre ha sido una zona de piratas, contrabandidos y bandidos. No es un fenómeno nuevo que el crimen organizado polule en nuestra región. Asimismo, desde siempre han habido redes de contrabando de todo tipo de productos. Uno de los que más se contrabandea es el cigarro. Muchos de los grandes almacenes de la región han comenzado con el contrabando. También tenemos redes de tráfico humano existentes desde los años 70, 80, que también tienen años de estar funcionando y llevando gente hacia el norte. Y este es un gran problema, este flujo constante de migrantes hacia el norte.
Este es un mercado de 11.7 mil millones perdón, hay 11.7 millones de migrantes en Estados Unidos ilegales. El valor del mercado del contrabando humano en Norteamérica es de 7 mil millones de dólares al año. O sea, un negociazo. Y esta gente va por agua. Esta gente va corriendo. Esta gente pasa escondida. Esta gente pasa increíble, camuflado como un asiento. Y la verdad que van a pasar como sea. Y como ustedes saben, últimamente en las famosas o infames caravanas de migrantes que salen hacia Norteamérica. Pero la verdad que este flujo no se detiene. Además, hay otro problema, que ya hay una migración de niñas y niños solos hacia el norte. Y podemos ver cómo se han aumentado las aprehensiones de niños en la frontera, de prácticamente que no habían 4,000 y pico a casi 100,000 en el 2021 y ya a junio ya habían 88,000, o sea que este año se va a superar con facilidad el año más alto que había sido el 2021 de niños. Y pónganse a pensar, ¿qué tiene que hacer una madre? ¿Cómo estará desesperada para mandar un hijo solo? ¿Ya? Y yo tengo una tesis que esto ha de haber pasado, que un niño apareció en la frontera y obviamente las autoridades migratorias lo que hicieron es ponerlo rápidamente en contacto con sus familiares, ¿no? Porque un niño es inimputable, no le puede acusar de ningún delito. Eso generó que se dieran cuenta que era una manera de llevar a los niños a la familia, dejarlos abandonados con un papel que decía dónde estaban los familiares y qué eso iban a hacer las autoridades. En un principio así era, pero en la medida que empezaron a ver allá por el año 2014, 2015 y sobre todo en los últimos años, la gran cantidad de niños ya no se hizo eso. Y como vemos, las autoridades de migración estaban mal preparadas para tratar el problema y prácticamente todos estos niños los tenían en unas, digamos, entre comillas, jaulas, ¿no? Pero en unas condiciones pues no muy favorables. Pero era por la gran multitud de niños que estaban apareciendo en la frontera. Y como ya les decía, pues, los extremos son estas inmensas caravanas de personas que salen con cierta regularidad hacia el norte y que pues últimamente las autoridades creo que de Guatemala, México, todos están haciendo todo lo que pueden para evitar que este fenómeno siga haciendo. También una falta de visión estratégica. ¿En qué sentido? Nadie previó el traslado de control de tráfico de droga desde Colombia, que eran los carteles colombianos en los años 80, principios de los 90, los que manejaban todo este mercado, hacia México, hacia el control de los carteles mexicanos. Y obviamente al tener ellos control, iban a influenciar aquí en la zona centroamericana, ya que nosotros somos una zona de influencia de México. La otra cosa que no se previó es que se iba a cerrar el tráfico de droga por el Caribe, cuando se empieza ya a involucrar de lleno el Comando Sur pues, en la interdicción de drogas en la zona. Eso que iba a hacer que la vía terrestre iba a ser una de las más factibles, así como el corredor del Pacífico, que es el que se está ocupando en la actualidad. También no hubo una visión estratégica en el tipo de policía que se necesitó. La mayoría de países centroamericanos, pero por ejemplo Guatemala, El Salvador, que vieron un proceso de paz, las policías que se crearon eran policías de civil que debían de tener la filosofía de policías de corte democrático. Y la verdad que las policías que necesitábamos eran este tipo de policías, y vemos cómo poco a poco las policías de la región se han ido evolucionando a ir portando armas de guerra y cada vez más, apareciendo más unas unidades militares o paramilitares que unidades policiales. También existen los factores económicos. Este es un tremendo negocio. Un kilo de cocaína, esto puede variar, pero normalmente se mantienen los precios, que cuesta $2,000 en Colombia, puede llegar a valer $27,000 en Nueva York, y ha vendido en el menudeo $150,000. O sea, saquen ustedes las matemáticas de 2,000 a 150,000. O sea que es un negocio de alta rentabilidad y bajo riesgo relativamente. Pero el negocio de solo vendiendo así es un gran negocio, pero el negocio es todavía mucho más
rentable. ¿Por qué? Si nosotros tomamos en cuenta que un kilo de cocaína en El Salvador fluctúa entre 10,000 a 15,000 dólares, este kilo de cocaína se corta. La cocaína no se vende pura, sino que se corta. O sea, que de ese kilo yo puedo sacar 7 y todavía de esos 7 puedo sacar otros 4. O sea, que estamos hablando de general entre 20 y pico de kilos más de ese kilo original. O sea, que ahora hagan las matemáticas de cuánto dinero estamos hablando. Solo para que tomen en cuenta. Un kilo de cocaína ya cortado puede generar 55,000 dosis de crack, que ya es una droga que está pasando de moda, pero una dosis de crack vale $1, o sea que cada kilo vale 55,000. Ahora multiplícalo por 10, 15 o 20 kilos que puedo sacar yo de crack cortado. También tenemos la inequidad que existe entre personas que viven en opulencia y personas que viven en la miseria. Obviamente la gente que vive en la miseria quiere optar por el otro tipo de vida. Y la única manera, desgraciadamente, en nuestros países de lograr eso es a través de involucrarse en actividades ilegales. Si vemos, hay 2.8 mil millones de personas que viven con menos de $2 al día. Eso era en el 2001, imagínense. También en ese año, el 1% más rico de la población mundial representaba el 82% de la riqueza mundial. La mitad de la población mundial vive ahora con menos de $5.50 al día, luchando por satisfacer sus necesidades básicas. O sea, la mitad de la población vive con 5.50 centavos de dólar. Más del 60% de la fuerza laboral mundial está en la economía informal. Y ustedes sepan que la presencia de una economía informal grande en cualquier país es signo de que ahí hay actividad de crimen organizado. También tenemos el lavado de dinero. Si vemos el informe del Departamento de Estado, países que son señalados con de alta preocupación por lavado de dinero, tenemos acá en la región Colombia, Venezuela, Cuba, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, todos los países son considerados de principal preocupación de lavado de dinero. Y en esta región que es de tránsito, pues acá el dinero, lo que vemos es una lluvia de dinero por todos lados que se reparte para la corrupción. ¿Y en qué se ocupa este dinero? Este lavado de dinero se ocupa para el pago de protección, corrupción e inversiones y para materializar sus ganancias. ¿Y en qué invierten estas organizaciones? Bueno, invierten en nightclub, prostíbulos y todo, obviamente, para vender ahí las drogas, para activar ahí la trata de personas. También vemos que invierten en venta de carros usados. ¿Por qué? Porque los carros que se roban en un país los venden en otro, etcétera, etcétera. También vemos en inversiones inmobiliarias porque son la alcancía de ellos. Y vemos cómo de la noche a la mañana empiezan a surgir una serie de edificios por todos lados en la región. También en hoteles, sobre todo si están en la playa, en lugares aislados, obviamente para los desembarques de drogas o productos ilegales, en compañías de transporte, en grandes propiedades agrícolas, sobre todo si tienen pistas de aterrizaje y están en lugares aislados, en compañías de cambio de dinero y en compañías de exportación y exportación a alto nivel. Todo eso para beneficiarse, para ayudar a potenciar sus negocios ilegales. Están los factores sociales también. Los países de Centroamérica son de los países más pobres de la región. Acá está El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala. O sea, estamos entre los 10 países más pobres de América Latina. Igualmente tenemos el problema de la generación de los niños y los muchachos que ni trabajan ni estudian y que estos muchachos quieren vestir bien, divertirse y pasarla bien. Y la única manera que tienen para poderlo hacer sin trabajar es o dedicarse a esas cuestiones de las redes sociales que solo triunfan muy pocos o dedicarse a las actividades ilegales. En la actualidad se calcula que hay 2.1 millones de ninis en Centroamérica. Tenemos los incentivos culturales. ¿Qué tipo de estimulación vemos?
Vemos una serie de películas desde esta que salió, ¿se acuerdan? Cara Cortada, que inclusive yo quería ser contrabandista cuando él agarra a la novia, Michelle Pfeiffer. Pero hay una serie de películas que tocan el tema y que son súper exitosas. El Cartel de los Sapos, La Reina del Sur, El Capo, Pablo Escobar, Narco México, Breaking Bad, y cómo vender drogas en línea. O sea, es cualquier muchacho que ve una película se dice, bueno, ¿y por qué si ellos lo hicieron? Yo también lo puedo hacer. Y obviamente tienen efecto estas películas por una simple razón. Y la razón es que a todos, aquí a todos, nos encanta el dinero. Y si no, cuando discutamos si hay alguien de ustedes que no le encanta el dinero, me lo hace saber porque va a ser la excepción. Y ahí tenemos lo que dicen, que el que cree que el dinero es todo, va a hacer todo por dinero. O sea, no le va a importar la forma que a lo que le interesa es hacer el dinero, porque eso le da a él su valor. También hay otros factores potenciadores. Entre ellos tenemos el retroceso que están habiendo en las democracias, los cambios demográficos, la proliferación de conflictos, la facilidad en los lavados de activos, el crecimiento de la infraestructura global, el cambio climático y la cuarta revolución industrial. Veamos cada uno de ellos. En primer lugar, el retroceso democrático. Tenemos que en el año 2000 había en el mundo 120 democráticos, el número y el porcentaje más elevado de la historia, el 63% de los países. De acuerdo a Freedom House, llevamos 22 años consecutivos de declive democrático. Y en el año 2020, solo 64 países en el mundo experimentaron, 64 países en el mundo experimentaron un deterioro democrático, o sea, casi la mitad de los que eran, un poco más de la mitad. Y continúa una tendencia global de erosión de la calidad democrática y un constante incremento de modos de gobierno arbitrario a lo largo de los últimos años. O sea que cada vez vamos viendo que se van montando gobiernos autoritarios por toda la región de América Latina y en realidad del mundo. Los cambios demográficos. Vemos que en el año 2000 había en el mundo 103 millones de migrantes internacionales, 22.3 millones de desplazados a la fuerza y 47% de la población global vivía en ámbitos urbanos. Al año 2020 son 281 millones de migrantes internacionales, 79.5 millones de desplazados a la fuerza y el nivel de población global que vive en ámbitos urbanos ha aumentado al 55.5% de la población global. Y a esto hay que agregarle que hay 1.000 millones de personas que viven en zonas marginales. También vemos cómo han ido proliferando los conflictos. Y los conflictos, ¿por qué afectan al crimen organizado? Porque generan inestabilidad. Además, abre el campo para el tráfico de armas. En el año 2005 habían 8 conflictos en África. 37 conflictos se podían considerar de base estatal y habían 650 millones de armas en manos de civiles en el mundo. Para el año 2019 habían 25 conflictos en África. Teníamos 53 conflictos de base estatal, ahí disculpen que quedó en África, y teníamos 857 millones de armas en manos de civiles en el mundo. En cuanto a la complejidad de la banca internacional, vemos que el 5 al 10% de traslado de beneficios empresariales se dan en paraísos fiscales por multinacionales en la década de los años 90. Esto quiere decir que hay un 312.3 a 429.3 mil millones de dólares el valor estimado del número de flujos financieros ilegales de países en desarrollo. Ahora, el 10% del PIB mundial puede mantenerse en activos financieros extraterritoriales. Y vemos cómo del 25 al 30% del porcentaje de beneficios empresariales son trasladados a paraísos fiscales por parte de multinacionales estadounidenses. También tenemos que el 2.7% del PIB mundial es lavado por organizaciones criminales, o sea, son miles de millones de trillones de dólares.
También tenemos cómo ha cambiado la infraestructura global. Acá habían 220 millones de contenedores, equivalente a 20 pies TEU, manipulados en puertos de todo el mundo en el año 2000. Y habían 6.45 millones de dólares el valor del comercio internacional en el año 2000. Y 1.000 zonas francas en todo el mundo para el año 2000. Para el año 2019 ya habían 811 millones el número de contenedores TEU manipulados en puertos en todo el mundo. Imagínense cómo ha crecido el comercio internacional en contenedores. Imagínense cómo se controlan 811 millones de contenedores, cómo se revisan. 19 millones de dólares el valor del comercio internacional en el 2019. Y tenemos ahora 5.400 el número de zonas francas en todo el mundo que son libres de impuestos y pues son conocidas como zonas de libre comercio. Igual tenemos el cambio climático. El cambio climático, hubieron 3.656 desastres naturales relacionados con el clima entre 1980 y 1999. Y acá lo que se da es que en la ayuda muchas veces hay corrupción y también muchas veces durante estos eventos se aprovechan para lograr traficar, ya que las autoridades están enfrascadas en atender las amenazas. Hubieron 6.681 desastres naturales relacionados con el clima entre los años 2000 y 2020. Vemos cómo se han ido incrementando. Y 3.56 mil millones de personas que van a estar habitando en regiones afectadas por escasez de agua en el año 2025, perdón. En cuanto a la cuarta revolución industrial, la cuarta revolución industrial es generada por cambios tecnológicos que están alterando la vida, el trabajo y el ejercicio de la autoridad en todo el mundo. ¿Cuáles son estos? Tenemos inteligencia artificial, robótica, el Internet de las cosas, vehículos autónomos, la impresión 3D, la nanotecnología, la biotecnología, las ciencias materiales. Tenemos el almacenamiento de energía, la computación cuántica. La cuarta revolución industrial, podemos ver lo siguiente. En el año 2000, el 6% de la población mundial tenía acceso al Internet. Y también en ese año se vendieron 405 millones de teléfonos celulares. Actualmente vemos que el 59% de la población mundial tiene acceso a Internet y se han vendido 5.1 mil millones de teléfonos celulares en el año 2019. Y también 3.9 mil millones de personas utilizan redes sociales. O sea, todo esto es un ámbito nuevo para que el crimen se desarrolle. Efecto del crimen organizado en los estados. Yo publiqué un trabajo sobre los efectos perniciosos del crimen organizado en los estados y desarrollé no lo vamos a ver, o sea que no se aplica, pero hablo para que vean lo complejo que puede ser el análisis que yo en su momento realicé de todos los efectos perniciosos, tanto en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito social. Por cuestiones de tiempo me voy a concentrar en los efectos perniciosos del crimen organizado en el ámbito político. La dinámica del crimen organizado en el contexto político podemos ver de la corrupción, de la infiltración y de la confrontación. Cuando hablamos de confrontación, el crimen organizado va a utilizar la confrontación en la medida que sea mayor que los costos de soportar la represión estatal. Es lo que yo les decía. Cuando ustedes ven que hay un conflicto entre carteles o un conflicto abierto ya entre las autoridades, es porque se ha llegado a un punto de quiebre. O sea, porque a la organización de crimen organizado eso le cuesta dinero, no puede dedicarse a su actividad. A ellos lo que les conviene es que todo corra, fluya sin ningún problema. Pero si ellos tienen que estar comprando armas, peleando, tomando decisiones inclusive del combate, eso les quita tiempo y eso les hace perder no solo recursos, sino... Entonces ellos lo van a hacer
en la medida de que sea superior a los costos de soportar la represión estatal. Y aquí podemos ver cómo este es el grupo Guadalajara Nueva Generación. Miren las armas que andan portando. Ametralladoras calibre 50 y hasta un tanque. ¿Cómo la policía va a parar a estos muchachos y pedirles, mire, enséñame su tarjeta de circulación? Es prácticamente imposible. Este es el asesinato de Rabat, ahí en la triple frontera. Y miren, una persona que iba súper custodiada, como con 4 carros de seguridad, pero vean cómo a él lo matan. Y ya van a ver salir, correr a todos esos 3 carros son la seguridad de él. Y sin embargo, todos ellos ya van a ver que van a salir corriendo, ¿no? Toda esa es la seguridad de Rat, que trataron de protegerlo, pero miren, todos salieron corriendo a la hora de la hora. ¿Y saben por qué? Porque a ese señor le estaban disparando con esta arma, con una calibre 50. Y para que más o menos puedan ustedes ver de qué se trata, esa última bala es calibre 50, o sea, un tiro que atraviesa paredes, así, las paredes de ladrillo las atraviesa completamente. O sea que vemos que está ya gente especializada para llevar ese tipo de actividades. Estos son los tiros para que vean ustedes el tamaño. Y es una ametralladora que tira miles de estos tiros en minutos. También ha habido una pérdida del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Si ya andan actores ilegales portando tipos de armas de uso privativo de la Fuerza Armada. Y los grupos criminales confrontan frontalmente a las autoridades en todos lados. Este es un ejemplo de una patrulla que ha sido tiroteada acá en El Salvador, pero ya de años atrás. Hoy está bastante controlado eso. Y este es cuando se trató de liberar al hijo del Chapo. Ahí ven un fusil calibre 50 y miren cómo llegaron estas personas, miren las armas que andan portando. ¿Cómo va a llegar la policía a tratar de liberar eso? Imposible. Esto ha generado que en toda la región haya un incremento de violencia. Si nosotros vemos la violencia en Centroamérica entre el año 2000 y el 2021, vemos lo siguiente. Están los muertos en Belice, Costa Rica, Panamá, en Nicaragua, que faltan los años 20 y 2021. Y empezamos con el Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala, Honduras. Nosotros jalamos el 89% de todos los homicidios en la región. En cuanto hablamos de infiltración, esto lo hacen las organizaciones criminales para facilitar sus operaciones o para disponer información. Infiltración es cuando yo ingreso a alguien de mi organización en algún ente, en algún ente estatal. Y de ahí está la penetración, que es cuando yo contrato, logro hacer que alguien que ya esté en la institución se venga a trabajar para mí. Bueno, la infiltración, ¿qué es lo que vemos? Que vemos instituciones relacionadas con la aplicación de la ley infiltradas, personal de instituciones relacionadas de la aplicación de la ley involucrados en delitos. Vemos otra vez cómo utilizan la corrupción, y esta es utilizada primero para adquirir protección, segundo para obstaculizar las agencias de aplicación de la ley y obstaculizar los procesos judiciales. Para adquirir protección vemos que por lo menos en la región hay por lo menos 24 diputados condenados, capturados o prófugos involucrados en crimen organizado. Tenemos 13 expresidentes condenados, capturados o prófugos involucrados en actos de corrupción. Y aquí vemos siempre que van a haber obstrucción cuando se están armando leyes contra el crimen organizado, contra el lavado de dinero, leyes de extinción de dominio, corrupción, extradición, transparencia, rendición de cuentas, financiamiento de partidos políticos y probidad. Siempre ustedes van a ver cuando estas leyes están en discusión y todo que es un problema, y cuando pasan con una serie de vicios que fácilmente la gente los criminales pueden salir bien liberados. También vemos lo que se conoce la conformación del nexo político criminal. ¿Y qué es este nexo político criminal? Aquí vemos que las organizaciones criminales, los agentes estatales y políticos, entran en una interrelación simbiótica con ellos. ¿Y por qué? Porque ambos se benefician.
las organizaciones les brindan dinero y financiamiento a los agentes estatales y políticos, y estos a su vez les brindan a las organizaciones protección para que puedan desarrollar ellos sus actividades legales. Aquí vemos cómo también conforman una interrelación estratégica. ¿Por qué? Porque ambos forjan una alianza a largo plazo con un objetivo claro. Y el objetivo es nada más autoperpetuarse por parte de los políticos en el poder y por parte de las organizaciones criminales mantener esa influencia ahí para privilegiar sus intereses, tanto de los criminales como de los agentes estatales y políticos que están coludidos con el crimen. Y aquí vemos que políticos se hacen criminales y criminales se tornan políticos, y eso lo vamos a ver por todas las regiones. En cuanto a la obstrucción de agencias de aplicación de la ley, vemos muchos procedimientos policiales que no son realizados de acuerdo a la ley para que hayan nulidades. Vemos errores que cometen en la recolección de evidencia por lo mismo también. Vemos que a veces hay pérdida de evidencia para también favorecer a estos actores legales. Hay operaciones policiales que se ven afectadas por fuga de información. También vemos que hay una obstrucción en los procesos judiciales, una gran cantidad de jueces, y vemos por toda la región, están bajo investigación. Las investigaciones y procesos judiciales son extremadamente lentos. Hay algunos que toman 5 o 6 años para depurarlos. Hay una saturación increíble de casos en los juzgados. Hay una deficiente protección de testigos en toda la región. Y vemos cómo la confianza en las instituciones poco a poco se va hundiendo en la medida que no se le da respuesta a estas amenazas. El porcentaje de personas encuestadas que manifestaron tener poco o ninguna confianza en instituciones de Guatemala, comparen cómo ha ido en aumento. Ahí tenemos la PNC, la Fuerza Armada, el gobierno, el Poder Judicial, el Congreso. Y vemos que, por ejemplo, el Congreso está en el 80% de gente que no le tiene confianza. El Poder Judicial también, por eso mismo anda. O sea, son porcentajes elevadísimos en que la gente no tiene, ¿cómo se llama?, confianza en las instituciones. Y también si comparamos los adversarios, vemos que hay una lucha desigual. Los actores estatales de combate al crimen organizado son reactivos, hay una gran descoordinación entre ellos, tienen saturación de trabajo y tienen recursos limitados. Y sus competencias son nacionales, pues no pueden salir a perseguir gente fuera de las fronteras nacionales, sino es con cooperación internacional de otros países. Y son organizaciones jerárquicas basadas en normas y reglas que son difíciles de cambiar y poco dinamismo. O sea, cambiar uno requiere que se cambie su estructura, todo requiere que se haga un memorando, que se mande un papel, que se mande un oficio. En todo eso estas organizaciones pasan todo lo que tienen. Por otro lado, las organizaciones de crimen organizado muestran una gran resistencia a ser desbaratada, y en el caso que esto suceda, demuestran una significativa capacidad para reconstituirse. Esto lo acabamos de ver últimamente en el caso del COVID, como ellos superaron rápidamente eso y se beneficiaron de la epidemia. Hay distanciamiento del que dirige y el que ejecuta, que normalmente son los que se detienen, los que ejecutan y no los cabecillas. No tienen recursos limitados, no que abundantes recursos. Operan transnacionalmente con una tremenda libertad y denotan una gran capacidad de planificación y sofisticación en sus operaciones. Y son organizaciones que trabajan en red, flexibles con una gran capacidad de adaptación. Y por último, muestran un gran dinamismo y aprenden de sus experiencias. O sea, ellas van mejorando cada vez y aprenden de sus errores, que cada vez lo van mejorando. Y para acabar de agravar la situación, vemos que constantemente están tratando de infiltrar a los actores estatales y de corromperlos. Vemos que es una lucha sumamente desigual. Por otro lado, ¿cuál es la respuesta que internacionalmente se da a esta amenaza tan tremenda? Yo les voy a presentar acá las convenciones en el marco de la Organización de Naciones Unidas.
En primer lugar, tenemos la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, que objetivo es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. Tenemos acá también que ellos tienen 3 protocolos. El protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. El protocolo de las Naciones Unidas contra el contrabando de migrantes por tierra, mar y aire. Y el protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cuyo objetivo son promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficazmente y eficientemente la corrupción, promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos, y promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. Y tenemos todas las convenciones internacionales con las drogas. Las convenciones internacionales de drogas, su objetivo es tipificar medidas de control aplicables a nivel internacional con el fin de garantizar la disponibilidad de sustancias psicoactivas para fines médicos y científicos, prevenir su desvío hacia canales ilegales, proveer disposiciones generales sobre tráfico y consumo de sustancias psicoactivas y combatir todos los aspectos de la producción ilícita, posesión y tráfico de sustancias psicoactivas. En estas tenemos la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, que es el tratado internacional que prohíbe la producción y el suministro de drogas específicas, nominalmente narcóticas, y de drogas con efectos similares, excepto bajo licencia para propósitos específicos como el tratamiento médico y la investigación. Tenemos el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, cuyo objetivo es controlar toda una nueva gama de sustancias psicoactivas que se pusieron de moda en los años 70, LSD, metanfetamina, etc., como anfetamina, barbitúricos, benzodiazepinas y drogas psicodélicas. Y tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, cuyo objetivo es promover la cooperación entre las partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que tengan una dimensión internacional. Acá vemos que fortalece las disposiciones contra el lavado de activos, extradición, técnicas especiales de investigación, cooperación internacional y asistencia judicial recíproca. Los órganos rectores en el ámbito internacional y en el ámbito de Naciones Unidas son la Comisión de Estupefacientes, que es el segmento que tiene un segmento normativo para el desempeño de funciones normativas y derivadas de los tratados de drogas, y una parte operativa que es el ente rector de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 1DC. 1DC, por su parte, fue establecida en 1997 y tiene como mandato velar el cumplimiento de todas las convenciones que le he presentado con anterioridad. Su misión es contribuir a la paz y la seguridad, a los derechos humanos y al desarrollo, construyendo un mundo más seguro frente a las drogas, la delincuencia, la corrupción y el terrorismo, y trabajando con y para los Estados miembros a fin de promover la justicia y el Estado de Derecho y construir sociedades resilientes. La 1DC tiene 5 áreas de actividad, que son fortalecer la capacidad de Estados miembros a confrontar las amenazas del crimen organizado transnacional, luchar contra la corrupción y su impacto catastrófico en las sociedades, fortalecer la prevención del delito y creación de sistemas eficaces de justicia penal, y apoyar a los Estados miembros en la implementación de un enfoque equilibrado, integral y basado en evidencia para el problema mundial de las drogas, la demanda y la oferta. Finalmente, también tenemos entre el mandato contrarrestar el terrorismo. Últimamente se publicó la estrategia de 2021-2025 de la 1DC y tiene las siguientes áreas de intervención: abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de drogas, prevención y lucha contra la delincuencia organizada, prevención y lucha contra la corrupción y la delincuencia económica, prevención y lucha contra el terrorismo, y prevención del delito y justicia penal.
Las líneas de acción que tiene esta estrategia son promover factores que propician la eficiencia, racionalización de los procedimientos y examen de las estructuras, acción conjunta, promover la acción conjunta entre los países y instituciones, forjar alianzas estratégicas, llevar a cabo investigación rigurosa, políticas con base empírica y análisis de datos y basadas en evidencia, fortalecer la comunicación entre todos los actores, movilización de recursos en aquellas zonas y áreas que se consideren prioritarias, llevar a cabo compromisos transversales en lo que se puedan tratar varias áreas a la vez, y finalmente llevar a cabo una transformación de la cultura institucional. Luego tenemos también la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, que está prácticamente lo que tiene como funciones son que procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines médicos y científicos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes lícitas a canales ilícitos activos. Vigila la fiscalización de gobiernos de uso de productos químicos en la fabricación lícita de drogas. Ellos son los que controlan todo lo que se conocen como precursores químicos que pueden ser utilizados para hacer drogas legales como para hacer drogas ilegales. Y determina las deficiencias del sistema de fiscalización y presta asistencia para corregirlos. Y asimismo lleva a cabo una evaluación de los productos químicos a fin de determinar si deben ser sometidos o no a fiscalización internacional. ¿Qué debe de hacerse? Bueno, el crimen organizado transnacional debe de enfrentarse como un todo. Desde a partir de una estrategia nacional, no contra el narcotráfico, no contra la trata, no, una estrategia nacional contra el crimen organizado transnacional, en que se abarquen todas las actividades, porque esto hay que verlo de una manera holística, para que en realidad funcione. Y aquí se debe de hacer que se favorezca un tratamiento integral del crimen organizado, se fortalezca la coordinación interagencial y se potencie el intercambio y generación de inteligencia criminal. Asimismo, se debe trabajar en agilizar la cooperación internacional. Esto quiere decir en la asistencia judicial recíproca, en los procesos de extradición, en la extinción, los procesos de extinción de dominio y en compartir los avances tecnológicos, sobre todo aquellos que están logrando en inteligencia artificial. Bueno, como conclusiones les puedo decir, y para que no se me vayan aburriendo, que el crimen organizado definitivamente representa la mayor amenaza a la seguridad de los países del Triángulo Norte, deteriora la confianza en las instituciones estatales, propaga la corrupción, amenaza el monopolio del uso de la fuerza al Estado, debilita el Estado y la legalidad, y contrarrestar el crimen organizado transnacional solo puede lograrse a través de la cooperación internacional, interagencial e interinstitucional. El crimen organizado nos acecha y si no hacemos nada, nos va a terminar devorando. Muchísimas gracias. Quedo abierto a sus preguntas y doy por terminada mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ketch, por compartir sus conocimientos con nosotros. A continuación, tenemos entonces destinado el tiempo para preguntas y respuestas. Recuerden, las personas que deseen dirigir las preguntas a nuestro conferencista, levantan la mano y si lo van a hacer a través de su cámara y utilizando su micrófono, por favor la encienden. Y si no, pues también siempre está el chat. Así que agradecemos el tiempo, doctor, y los escuchamos. Doctor, buenos días. Buenos días. Yo veo que, bueno, muy bonita la presentación, de verdad que muy interesante, muy dinámica, muy bonita la presentación, muy completa. Yo tenía la curiosidad y yo veo, por ejemplo, que las instituciones o el gobierno de Estados Unidos invierte una cantidad de dinero bastante grande en los diferentes países de Centroamérica y de todo el mundo con respecto a apoyar, por ejemplo, o a fortalecer el sistema, el sector justicia, investigación, apoyar a las policías de los países, la lucha contra las drogas, pero más sin embargo, no se ve reflejado que hayan avances en esos temas.
¿A qué considera usted que se debe que, tal vez no es que sean infructuosos, ¿verdad? Pero ¿a qué se debe usted que no se vea reflejado que sí haya disminuido todo lo que es el crimen organizado transnacional con respecto a esas organizaciones, así como por ejemplo INL de Estados Unidos? Esa es mi pregunta. Mire, para mí es bien difícil opinar sobre lo que hacen otras agencias sobre todo, pero sí le puedo decir una cosa. Todos esos esfuerzos que hace el gobierno de Estados Unidos y a través de INL, algunos de esos que nosotros también los canalizamos, todos buscan en realidad tratar de superar todas las debilidades que se ven en los sistemas de los países. ¿Cuál es el problema? Muchas veces el problema es que se capacita a la gente y esta inmediatamente se mueve para otro lugar. O sea, se conforma una cierta capacidad y cuando se regresa se pregunta y dice, ah, no, ya no está aquí, está en otro lugar. Acá es muy importante que todos los gobiernos primero adquieran esa voluntad política de llevar a cabo los cambios necesarios para lograr, ¿cómo se llama?, superar este problema. Y como usted vio, y por eso yo me extendí en toda la presentación, el crimen organizado transnacional es un tema sumamente complejo que no se va a solucionar con ¿cómo se llama?, a pura capacitación. O sea, la capacitación lo que nos va es poco a poco logrando superar ciertas debilidades. Pero esto lo vamos a empezar a ver resultados, primero, cuando vaya pasando el tiempo. Y segundo, en la medida en que todos los países del área empecemos a trabajar coordinadamente. Como usted sabe, muchas veces no es ese el caso. Difícilmente un país por sí solo puede enfrentar esta amenaza, porque ellos están, esa característica de transnacionalidad les da una tremenda ventaja. Como yo digo siempre, el combatir una red criminal, ¿qué necesita? Necesita que nosotros forjemos una red igual de flexible, que tenga la capacidad de adaptación y eficacia y eficiencia que tienen esas redes criminales. Todas esas capacitaciones que se dan, todo ese dinero que se invierte, lo que busca es generar, tratar de superar poco a poco las debilidades que se van viendo. Pero es un proceso, pues, y toma tiempo. Y por eso quizás muchas veces no decimos, ah, es que no vemos los avances y todo eso. Y es por eso, pues, o sea, son demasiadas las necesidades, demasiadas las debilidades y demasiadas las cosas que tenemos que superar, tanto en nivel de recursos, tanto en nivel de preparación, tanto en adquisición de conocimientos, tanto en la investigación, tanto académica como judicial de los casos. Y todo eso conlleva a que tiene que ser un esfuerzo bastante integrado. Pero yo creo que todo lo que se ha hecho y se hace es de ganar. Ya depende de todos los países de que lo sigamos, ¿cómo se llama?, poniendo en efecto y tratando de conformar esta tremenda alianza para poder ver esta gran amenaza que nos acecha. Pero eso es lo que ocurre, es demasiado complejo el problema como para que hoy damos una capacitación y mañana se acaba. No funcionan así las cosas. Nosotros estamos tratando de combatir una amenaza del siglo XXI con instituciones del siglo XVII. Desde ahí ya vamos mal. Desde ahí ya vamos mal. Y si ustedes trabajan en el gobierno, saben a lo que me refiero. Yo para hacer una coordinación tengo que mandar una carta al jefe en lo que él la lee, en lo que él va aquí, en lo que él va allá. Y entre las organizaciones criminales, cómo se toman las decisiones, se da uno la mano y eso es todo. Y ya se toma la decisión. ¿Por qué? Porque el recurso más valioso de cualquier criminal, que es su palabra. Aquel que no tiene palabra no vale nada en el mundo ilegal. Y lo más seguro es que no viva mucho tiempo. Muchas gracias por su pregunta. Doctor, una última pregunta. O sea, en este curso que hemos estado estudiando, muchas cosas terminan en que todo comienza con la corrupción, ¿verdad? Yo creo que desde ahí es el punto de partida para muchas situaciones que tienen que ver con el crimen organizado transnacional. Pues Latinoamérica en general y algunos países de Europa pues no son ajenos a este flagelo. Pero ¿cómo considera usted o qué medidas considera usted que serían aplicables en cualquiera de nuestros países
para eliminar ese problema, porque Guatemala, yo siento que estamos hundidos en muchos problemas políticos, económicos y sociales por la corrupción, porque aquí todo es, como decía un artículo que nos dieron, el que no tranza, el que no se lanza, no tranza, algo así, así, ¿verdad? Pero, ¿qué considera usted que se podría hacer para poder eliminar la corrupción hablemos de nuestro Triángulo Norte, ¿verdad? ¿Y qué países han logrado sobrellevar ya este problema a nivel mundial, doctor? Fíjese que, bueno, comencemos desde lo macro. La corrupción, desgraciadamente, es una cuestión cultural nuestra. Así ha sido desde el tiempo de la colonia. Desde el tiempo de la colonia, todas las estructuras de gobierno eran extremadamente corruptas, sobre todo porque no se podían adquirir bienes que no vinieran directamente de España. Si se acuerdan, todo lo que era producido, manufacturado, venía de España. Fue así como empezó a surgir el contrabando y otra serie de cuestiones. O sea, es una cuestión cultural. El otro problema es que en nuestros países hay pocas maneras que una persona pueda ascender económica y socialmente por vías legales. Es muy raro alguien que de la nada llega a tener una posición privilegiada. Si vemos siempre la misma gente de dinero, la que puede seguir teniendo dinero, etcétera. O sea que por la vía legal es bien limitada la forma de poder alcanzar. ¿Cuáles son las vías de poder hacer dinero acá en nuestros países? Uno, dedicándose a las actividades ilegales, y dos, depredando los activos del Estado, o sea, la corrupción. Maneras de combatir la corrupción. Tenemos que tener sistemas independientes de transparencia y rendición de cuentas, que normalmente no lo son. Yo les puse ahí que cuando se trata de hablar de rendición de cuentas, extinción de dominio y todo, siempre se hacen unas leyes bien laxas, bien llenas de vacíos. Y normalmente las instituciones se crean, pero no se les da diente, no se les da autonomía. Pero nosotros necesitamos establecer que exista transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de transparencia? Transparencia es que todo aquel que es funcionario público está en la obligación de decir qué hace. ¿Qué hace? Y la rendición de cuentas es cuando él explica por qué ha hecho lo que ha hecho. A su vez, tener la fiscalización, ver cómo los flujos de dinero, tener un sistema financiero que en realidad logre detectar los altos flujos de dinero que no tienen justificación. O sea, son muchas cuestiones. Lo que pasa es que muchas veces no es que no se pueda hacer, es que no se quiere hacer. Hay otros países, por ejemplo, en los países europeos y todo esto, ustedes van a ver que la corrupción existe también, pero no a los niveles que existen de nosotros. O sea que aquí hay como una alianza perversa entre muchos actores para aprovecharse de eso. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Acá tenemos otra en el chat, en donde nos dice Ignacio Martínez. Doctor, buen día, disculpe, ¿cómo podría controlarse el tema de que los políticos o gobernantes no pudieran recibir sobornos de parte del crimen organizado? Bueno, lo acabamos de decir, transparencia, rendición de cuentas. El funcionario cuando llega, y yo creo que en todas las legislaciones nuestras está, debe de rendir cuáles son sus bienes, y cuando termina su mandato tiene que dar cuenta de qué tanto creció sus bienes durante su mandato. Eso está en la ley, no sé si está en la ley de Guatemala. No sé Así es, sí está en la ley de Guatemala. ¿Qué es el problema? ¿Qué no se hace? Así es fácil. O No sea, se hace. Y con solo eso que se hiciera y que hubiera un ente autónomo, o sea, que no responda a nadie, sino que al Estado guatemalteco, no al gobierno, al Estado guatemalteco, y que revisara esas cuestiones y dijera, bueno, mira, aquí ha habido un aumento sustancial de su patrimonio y no tiene usted cómo justificarlo. La clave es transparencia, rendición de cuentas, y lo otro, que todos, absolutamente todos, estamos obligados a denunciar actos de corrupción cuando los presenciamos. Todos los que trabajamos o hemos trabajado, porque ya no trabajo yo en una institución pública, está en el deber con su país de denunciar los actos de corrupción que presencia. Y pronto vamos a ver que esto se solucionaría. Y lo otro,
combatir la impunidad. Que toda aquella persona que entre en actos de corrupción se detenga, se procese judicialmente respetando todos sus derechos y se le condene. De esa manera se quiebre. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente roba, mucha gente se corrompe y no hay, y lo hace en total impunidad y pasa a gozar felizmente de todo lo que ilegalmente se apropió. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, Guatemala, es del estudiante Randolfo Pardo y dice, doctor, Guatemala como parte del Triángulo Norte junto a El Salvador y Honduras puede articular una estrategia contra las maras y otros delitos. ¿Cómo lo podrían hacer? Obviamente que sí se puede, definitivamente. Ahí el primer paso sería ver cuál es el marco legal de los tres países, qué permite y qué no permite, para proceder a hacer ese tipo de análisis. Primero, pues ver los marcos legales que lo permitan. Si ustedes han visto acá en El Salvador, pues se han detenido casi 57,000 pandilleros prácticamente. Ahorita el tema pandillas, tal como lo conocíamos, prácticamente ya no tienen ese control territorial, ya no tienen esa actividad que tienen. Pero ¿qué es lo que se vio? Que muchos de ellos empezaron a migrar hacia Honduras, hacia Guatemala, etc. Claro que se puede, pero eso dependerá de la voluntad de los gobiernos y sobre todo de que lo permitan los marcos legales de los países para poder activar eso. Yo con toda seguridad sé que acá en El Salvador pues no, bien pueden dar asesoramiento de lo que se ha hecho acá en el país, pero se ha hecho dentro del marco salvadoreño y pues bajo la exposición de las medidas de excepcionalidad y todo eso. Eso es lo que habría que ver, pero yo creo que hayan habido acercamientos en otras ocasiones entre los gobiernos para ver este tema. El primer paso es hablar, el primer paso es contactarse, el segundo paso es compartir experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas en el trato de este fenómeno. ¿Que este fenómeno se va a acabar? Mentira. Lo podemos disminuir su actividad, pero como vemos, esto va a mutar hacia otras formas de actuar. Y acordémonos que no solo hay pandillas en estos países, tenemos pandillas en Estados Unidos, tenemos pandillas en México, que hay pandillas que están activas acá, que tienen presencia en esos países, que también esos tendrían que involucrarse, porque si no, lo que va a ocurrir es que luego que se calmen las cosas, vuelven a empezar a venir. Y lo otro es trabajar en el fortalecimiento de la comunidad. Estas organizaciones criminales no se asientan en comunidades que son fortalecidas y que tienen ese sentido de comunidad que debiese tener toda agrupación de personas que viven en un mismo lugar, de cuidarse entre ellas mismas y no permitir que se asienten este tipo de actores criminales en su seno. Doctor, dándole un poquito de seguimiento al tema del fortalecimiento de la comunidad que usted nos mencionaba, el tema de campañas dirigidas para evitar el consumo, porque pues todo existe cuando hay una demanda, ¿verdad? Y esta problemática que tenemos es también parte de la demanda que se genera y nos hemos dado cuenta que no únicamente ahora es algo de los Estados Unidos, la demanda, o algo muy de los países de Europa, sino que también ya la demanda está siendo parte de Centroamérica y los países de Latinoamérica, quienes se están volviendo también consumidores. Desde su perspectiva o desde su experiencia, ¿qué se ha hecho para aumentar esa conciencia y evitar el consumo de estos ilícitos? Sí, mire, todas las campañas de prevención, hay varias cuestiones que hay que tomar en fe. Primero, darle a conocer a la ciudadanía y sobre todo a los jóvenes el peligro del consumo de drogas y sobre todo el consumo de estas nuevas drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas que no saben que llevan y que se venden de una forma y llevan totalmente otra cosa y que le pueden causar hasta la muerte. Eso por un lado, una campaña de difusión de los peligros de este tipo. Segundo, ¿por qué los jóvenes consumen drogas? Muchos por problemas sociales, económicos o para querer evadir la realidad. También hay que trabajar en esa parte
de ir fortaleciendo la unidad básica de toda sociedad, que son las familias. Las familias tienen que ser familias funcionales, ayudarles a los mismos padres. Nadie sabe ni ha estudiado para ser padre. Sin embargo, vemos que todos somos. Y tenemos que aprender en el camino. Entonces también esa sería otra actividad que se pudiera hacer, o sea, tener todas aquellas actividades a fortalecer los senos familiares para que los niños crezcan en un mundo sano. Lo otro, y que yo veo que se ha perdido, es el fomento de la actividad física. Normalmente la gente que tiene mucha actividad física no consume drogas porque sencillamente no va a poder tener actividad física si consumen las drogas. Fomentar el caminar, el senderismo, pero desde el colegio. No solo las actividades no sé si todavía lo practican, de educación física, que ir a jugar un rato pelota, no. Llevarse a los jóvenes a caminar a la montaña, que vean otras realidades. Lo otro que estamos viendo ahí, que desgraciadamente este mundo virtual en el que vivimos, en el que estamos ahorita, requiere de mucha sensación, requiere de mucha cuestión. Los juegos que se juegan virtualmente requieren que la gente esté alerta, que la gente requiera cierto tipo de sensación, y eso también induce a que se consuman cierto tipo de drogas. El estrés en el trabajo. En estos call centers, por ejemplo, que tienen que estar alerta todo el tiempo, hace que mucha gente consuma estimulantes para estar alerta. En las publicidades, para ser creativos, también consumen cierto tipo de droga. O sea que hay que incentivar todo este tipo de actividades. Y lo otro también, involucrar al sector académico que realice investigaciones sobre esto, que en realidad se conozca cuál es el problema. Porque más o menos lo conocemos. No tenemos el problema que hay en Estados Unidos ni en Europa, pero poco a poco sí lo vamos a ir llegando a tener. Entonces, eso requiere que se hayan investigaciones académicas por parte de universidades y todo, jóvenes que están terminando sus tesis de grado y todo, y que sobre esa base de evidencia podamos nosotros forjar una serie de políticas públicas para contrarrestar este problema. Gracias. Muchas gracias. Y en efecto, esto que usted decía, aparte de la demanda y el consumo, eso genera también un gasto bastante grande para los estados, ¿verdad? No es solamente la problemática del crimen organizado y continuar dando la apertura al consumo, sino que también la capacidad que tenemos nosotros como estados para pues tratar a las personas adictas y llevarlos a que se vuelvan a reintegrar en la sociedad, y eso genera un gasto también. Entonces también es un tema que hay que ponerle atención, y por eso es importante estas campañas para evitar los consumos. Y fíjese que también se me olvidó decirle, lo otro es que el consumidor de droga debería ser el consumidor, no el traficante. El consumidor debería ser visto como problema de salud, no ser penalizado judicialmente, sino que es un muchacho que tiene un problema. Muchos no van a esa cuestión por miedo a que vayan a ser detenidos. Y nosotros en nuestro país todavía estamos en esa visión arcaica que el que consume drogas es un delincuente. Eso son cuestiones, pero le digo que hay que estudiar bien todos los factores que están incidiendo desde el punto de vista de la demanda. Claro, y al tomar al consumidor como una persona que está cometiendo un delito, no como un enfermo, nos lleva a sobresaturar también las cárceles. O sea, esto es un círculo vicioso. Línea, ¿verdad? Exacto. Bueno, tenemos otra pregunta en donde dice, desde su perspectiva, doctor, ¿cuál podría ser el fortalecimiento a la población para evitar que apoye el crimen organizado por dinero o por amenaza de estos criminales? La pregunta la hace Marcial David Morales Pérez. Bueno, la respuesta es bien sencilla. ¿Cómo evitar que la población apoye el crimen organizado por dinero? Es que el Estado le brinde las oportunidades a la gente a que pueda tener una vida digna. Nadie quiere vivir una vida criminal, pero todos tenemos derecho a tener garantizado nuestro techo, nuestra alimentación, nuestra educación y nuestro ocio también. Entonces, en la medida que el Estado garantice a la mayoría de su población una vida digna, no va a haber necesidad de
de que la gente se involucre en estas actividades. Y lo otro es que el Estado tiene que tener presencia en todas partes del territorio, porque por eso es que son las amenazas. O sea, estas organizaciones se incrustan por la falta de presencia estatal. Y no solo me refiero a que esté presente la Fuerza Armada o la policía, no. Ahí tiene que estar presente educación, tiene que estar presente salud. O sea, ¿cuántos lugares en Guatemala no existen que no hay ninguna presencia estatal? Para nada, pues. Entonces son espacios abiertos para que ellos se puedan asentar. Y en la medida que el Estado no brinde esas facilidades a la población, ¿quién las va a brindar? El crimen organizado, y eso lo vemos. Vemos capos que donan hospitales, arreglan calles, pagan fiestas, patrocinan equipos de fútbol. Entonces, ahí la falta de presencia del Estado, o sea, el vacío que genera la no presencia estatal en los lugares, genera que esta gente se empodere. Exactamente, ¿verdad? Lo vimos también en un ejemplo cuando estuvieron ustedes acá con William Perry, en donde el Chapo estaba apoyando en el tema de brindar mascarillas y alcohol en gel para el tema de COVID, ¿verdad? Cuando los estados pues no fueron capaces de llegar a esas áreas. Entonces, aunado a lo que usted decía, doctor, eso es, ¿verdad? El aumentar la presencia del Estado en esos lugares de mayor riesgo. Otra pregunta. Antes se me olvidó ponerlo en la presentación, pero me imagino que por el misma política de Inés. No, solo recordar que yo estoy bajo la política de libertad académica, pues, o sea, las opiniones que estoy son dando las mías, no las de Naciones Unidas ni ninguna institución, o sea, son mis propias opiniones basadas en mi experiencia. Bueno, solo quería aclarar eso. No puse la lámina. Bueno, luego tenemos la pregunta de Antonio Martínez, quien nos dice, ¿el terrorismo se puede considerar crimen organizado? Fíjese que no. El terrorismo es un instrumento que ocupa el crimen organizado. ¿Cuál es la diferencia entre el terrorismo y los terroristas y los criminales? Que los terroristas buscan fines políticos. O sea, buscan votar un Estado por medio de uso del terror. Las organizaciones criminales no buscan eso. Ahora, si hacen uso del terror, o sea, poner una bomba, poner cadáveres, tirar cadáveres en las calles, etc. O sea, ocupan el terror, pero no son terroristas. O sea, son cuestiones diferentes. Y que yo creo que se saltó una pregunta. Sí, justo esa le iba a leer ahorita, doctor. Estaba viendo que estoy viendo el chat también. La pregunta la hace Damaris y dice, si El Salvador pudo iniciar la guerra contra las pandillas y tener orden contra este tipo de personas, considero que nuestro país, en este caso hablamos así como Honduras, Guatemala y Honduras, también lo pueden implementar. El problema también es que muchos de nuestros gobernantes permiten que el crimen organizado pague sus campañas políticas y cuando llegan al poder les toca devolver los favores, por lo que ya no es el gobernante desde el inicio, ya no tiene poder de combatir este tipo de organizaciones. Bueno, comencemos por lo último que dijo. Ahí lo toqué yo en la presentación, el nexo político criminal. Es lo primero que van a hacer. Y muchas veces vamos a ver estados en que son las organizaciones criminales las que están dirigiendo el Estado prácticamente, o sea, en total colusión. Obviamente, si ese es el caso, por eso es que tiene que haber una gran rendición y transparencia en financiamiento de partidos políticos y en las campañas políticas de ver de dónde viene ese dinero, quiénes lo están dando, a quienes en realidad estas personas una vez lleguen al poder van a responder. Lo ideal es que los gobernantes respondan a la mayoría del pueblo y no a actores de ningún tipo, ni legales ni ilegales, ni intereses particulares. Desgraciadamente, pues muchas veces ese es el caso. Pues. Cada gente representa ciertos intereses políticos y pues cuando ya está en el poder se va a tratar de mantener en velar por esos intereses. O sea, esa es su apreciación, creo que es correcta, es uno de los grandes problemas. Ahora, lo que ha pasado aquí en El Salvador, en esta guerra contra las pandillas, es una cuestión que se ha podido dar por la coyuntura histórica que se dio, en el sentido que por primera vez en muchísimos años, todo, tanto el Poder Judicial, el Poder de la Asamblea Legislativa y el gobierno, pues,
son de del mismo partido político y tienen, o sea, hay una total integración y armonía entre ellos, pues, o sea, de la mayoría de la asamblea la tiene el partido en el gobierno, o el presidente del partido en el gobierno. El presidente goza de una legitimidad de arriba del 80% de la aprobación del público, y pues también el órgano judicial está en armonía en todo esto, y es por eso que se ha podido hacer todas esta guerra contra las pandillas en la forma que se ha hecho. Sí, difícilmente en otro país se pudiera hacer de esa manera si no se tiene esa conjunción de fuerzas y integridad política, ¿no? Es una de las cosas que habría que ver, pero con toda seguridad lo impediría. Como yo he dicho, todo se puede hacer siempre y cuando pues se respete, bajo el respeto del marco tanto constitucional como de respeto a los derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver. Usted nos hablaba de los millones de furgones que se manejan en los puertos y aduanas en los países con mayor movimiento. ¿Qué tanto pueden controlar el envío de drogas por medio de estos? Lo hace la pregunta Five and Hip. Bueno, imagínense cuántos millones les dije yo que circulaban de estos contenedores, difícilmente se pueden controlar. Bien difícil. Sin embargo, siéntase contenta porque yo sé que en Guatemala están montando, o no sé si ya lo montaron, un sistema de aduanales tremendo que va a poder en realidad supervisar un gran porcentaje de la mayoría de estos contenedores. Ese era un sistema que hace poco que yo visité Guatemala, lo estaban por montar o ya lo montaron. O sea que ahí Guatemala va en avanzada en realidad en ese sistema. Mire, aquí los grandes avances son en la inteligencia artificial y los avances que hay en la tecnología de poder ver a través de los contenedores sin necesidad de abrirlos. Porque abriendo contenedores es imposible poderlo realizar. Imposible, imposible. Ahí se tienen que ocupar programas de inteligencia artificial en que se pongan ciertas variables que indiquen aquellos que son sospechosos para poderlos inspeccionar. Pero la verdad que es una tarea totalmente. Y acuérdense una cosa, acá lo más importante es que no es lograr tener control de los puertos sin interferir con el libre flujo de bienes. Porque si yo me pongo y que voy a revisar todo y que por eso van a pasar 30 días ahí, entonces no estoy ayudando en nada y lo que voy a tener es una serie de efectos económicos. Pero eso se puede superar por medio de los nuevos avances en la informática, inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Equipos de supervisión. Pero hoy por hoy es bien difícil, sobre todo cuando hablamos de drogas sintéticas que no tienen los gobiernos la capacidad de poderlas detectar. Es uno de los trabajos que nosotros hacemos y fomentamos. Y del otro, cuando hablamos de nuevas sustancias psicoactivas que ni siquiera son ilegales en los países y que ni siquiera se tienen. Como ustedes saben, los aparatos de detección detectan ciertos tipos de drogas, no todas. Las que nosotros andamos promoviendo creo que detectan 400 tipos diferentes de sustancias, pero aún así cualquiera químico solo le modifica un par de cuestiones a la composición química y es otra cosa. Y muchas veces no es ilegal y muchas veces también acuérdense que son sustancias legales, que era lo que yo les hablaba de los precursores químicos, que lo que se tiene que buscar ahí es que estos precursores no se deriven a actividades ilegales, sino que a actividades lícitas. Es una tarea monumental. Nosotros tenemos como uno desea el programa de contenedores, que apoyamos en eso, y el programa que yo soy el coordinador regional América Latina y el Caribe, que es el programa SMART, para la identificación y detección y tendencias de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas. Pero estamos luchando contra la corriente. Muchísimas gracias. Vemos que ya no tenemos ninguna otra pregunta, por lo que voy a solicitar el apoyo del equipo técnico para poder colocar el diploma en agradecimiento a la participación del doctor. El diploma. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad
otorga el presente diploma a Dr. Ricardo Gómez Hedge en agradecimiento por su valioso apoyo en la realización de la videoconferencia Sanciones Internacionales Técnicas para contrarrestar los delitos, como parte del programa de actualización permanente para la profesionalización y formación de servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad de Guatemala. Guatemala, 3 de noviembre del 2022. Firma Coronel y Magíster Jorge Francisco Quirón Mendizábal, Director General de INES, y Magíster José Wilfredo Marroquín Jiménez, Director Académico de INES. Le agradecemos su participación, doctor. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Y ahora quiero pedirle a los estudiantes que abran sus cámaras para podernos tomar una fotografía de esta conferencia. Por favor, les pido atendamos a abrir cámaras y, doctor, voy a solicitar al equipo técnico que nos puedan hacer la captura de imagen, así que nos indica cuando ya haya terminado de tomar la captura, ingeniero Benito. Muchas gracias. Bastantes. Sí, son bastantes. No se miraban en la computadora. Por favor. Gracias. En un momento tomo la captura. Gracias. Un momento. Hagamos 1, 2, 3. Ahí estamos. Vamos a tomar una segunda, ¿no? En 1, 2, 3. Ahí está, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Doctor, muchas gracias nuevamente. Y a los estudiantes les pido, por favor, se queden un momento. Muchas gracias a ustedes y saben que siempre pueden contar conmigo. Espero no haberlos aburrido y haber hablado mucho tiempo y que pues, les haya sido de mucha, como se llama, utilidad la charla. Que Dios me los bendiga y estamos a la orden siempre que quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, a los estudiantes voy a pedirles que